¿En qué lección nos encontramos? ¿Qué clase? ¿Qué número? ¿Nadie se recuerda? 65. En el libro de Éxodo 17. Ok. ¿Cuántos de los hermanos hicieron su tarea? Quiero verle las manos en esta mañana. La mitad. Que algunos hermanos, sinceramente, sinceros, y dicen, alguien dijo la semana pasada se le olvidó. Y la otra hermana ahora dice, mitad, la hermana no estuvo. Bueno, estas no son cosas nuevas, estas clases que estamos teniendo en el libro de Éxodo. Son lecturas que hemos leído antes, no es algo nuevo, pero no dejan de ser una gran bendición para nosotros. Mientras más las leemos, más le sacamos, más lecciones espirituales obtenemos, más nos damos cuenta cómo la palabra de Dios se hace viva en nosotros. Estamos estudiando los miércoles acerca de la palabra de Dios. Y hermanos, esa palabra se hace viva en nosotros porque es algo especial, es inspirada por Dios. Es algo que nos mueve muchas veces en los momentos donde estamos pasando situaciones difíciles. La palabra de Dios es como un ungüento, es como un bálsamo para nosotros, nos alienta, nos fortalece, nos da el empujón que necesitamos, un poquito para seguir hacia adelante. Y Dios hace eso por nosotros y es la forma que Dios lo ha diseñado. Su espíritu, junto con la palabra, también hace su obra y llega a nosotros. Amén. Y nos habla, nos enseña, nos muestra. Así que damos gracias a Dios por su palabra, porque Amén. La palabra de Dios es una de las armas que nosotros tenemos para luchar en esta batalla. Gracias, Señor. Y antes de comenzar la clase, vamos a pedirle, nos alegramos que la hermana Yolanda está de regreso con nosotros, que estaba fuera. Gracias por sus oraciones, hermana. Amén. Nos alegramos que está otra vez aquí, hermana. Vamos a pedirle que ore para comenzar la clase. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu bondad. Santo, gracias. Gracias, Señor. Porque ella es lámpara y lumbrera de tu pie. Ella nos enseña a luchar, Señor, día tras día, Señor, a través de ella y de tu Santo Espíritu podemos tener victoria en nuestra alma, Señor. Dios, gracias por este día. Gracias yo te doy por estar aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor. Gracias por cada oración contestada. Amén. Somos sin ti. Amén, amén. Por la salud, Señor, por la libertad. Gracias por poder estar en tu casa. Gracias por cada maestro. Amén. Gracias, Señor. Cielo, Señor. Gracias. Estamos muy agradecidos de ti. Gracias de todo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que hizo posible esta gran salvación, Señor Dios. Gracias. Te damos gracias, Padre, bendito sea su nombre. Señor, y te rogamos que tú seas con cada maestro, que tú seas con cada clase, que tú seas con cada uno de los corazones, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, Señor Dios. Que tú nos salves, Dios mío, para tu gloria. Gracias te damos por todo y todo por nosotros. En el reto de este día, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. ¿Todos tienen la hoja número 65? Gracias, Señor. ¿No? Ok. Estamos estudiando en el libro de Éxodo, como ya dijimos, y antes de empezar la clase, vamos a hacer otro paréntesis. Y es que la próxima clase que vamos a tener de Escuela Dominical va a ser enero 8 del 2012. Enero 8 del 2012. Y el hermano Carlos, entonces empieza ya su turno de los 4 meses
que tenemos cada uno de nosotros. Así que era para dejarles saber. Su hoja que le hemos dado hoy, la número 66, usted la guarda y si no la tiene, porque ya se repartió, me ve a mí después de la clase para que pueda tenerla. Y así se prepara. Va a tener ¿cuántas semanas? Como 3 semanas para prepararse. Entonces no podemos tener excusas que se nos olvidó o que no teníamos la clase, la hoja, porque vamos a tener todo este tiempo para poder repasar. Ok, queremos hacer algunas preguntas que están en su hoja de la clase número 65. Dice, este es un repaso a las clases anteriores. Dice, las personas fueron, o la gente fue creada a imagen de quién? De Dios. Hermana, a imagen de Dios. Muy bien. Ok, el trabajo de Juan el Bautista fue de preparar a las personas para qué cosa, hermana. Para, ok, pero hay algo específico que la palabra de Dios dice. Para la salvación. Para arrepentimiento, ok, pero estoy buscando otra palabra. Para preparar el camino del Señor, ¿verdad? Es muy importante, hermano, porque hay muchos caminos, pero Juan el Bautista vino para preparar el camino del Señor, de aquel que iba a ser nuestro Salvador, aquel que venía. Ok, la número 3, para celebrar la victoria que Dios le dio, que Dios dio sobre Egipto, Miriam hizo ¿qué cosa? Miriam no, María, que en inglés dice Miriam, María. ¿Qué hizo ella, hermana? Danzó. Ok, muy bien. Hermanos, cuando Dios hace grandes cosas por nosotros, cuando Dios nos da victoria, hermanos, lo mostramos, se nota en nosotros, el gozo sale, no lo podemos expresar muchas veces. Queremos saltar, queremos gritar, en el caso de ella danzó. Así que no entiendo cómo muchas veces personas, Dios les ha dado grandes victorias y parece que no fuera así, porque tienen una cara así, larga y seria, y entonces no expresamos, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nosotros. Ok, cuando los israelitas encontraron las aguas amargas en Mara, ellos hicieron ¿qué cosa? ¿Oraron? Se quejaron. Hermana Mercedes. Se quejaron. Qué triste, ¿verdad? Qué testimonio, hermano, de cristianos, que cuando las situaciones vienen, en lugar de nosotros alabar a Dios y buscar a Dios y ayunar y hacer aquellas cosas que nos van a ayudar para finalmente obtener la victoria que buscamos, en lugar, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen las personas? Se quejan y murmuran, aunque no lo digan con sus labios, pero lo dicen en su corazón. Y Dios lo ve eso. Y Dios le dijo a Moisés, ellos no están murmurando contra ti, ellos están murmurando contra mí, porque yo soy los que los he traído hasta aquí, yo los he sacado de Egipto, y si ellos están en esta circunstancia es porque yo he permitido esto. Y hermanos, cuando Dios nos trae a través de las dificultades y llegamos a un lugar donde no nos gusta, donde hay sequedad espiritual, donde nos sentimos que ya no podemos más, hermanos, y murmuramos, ¿qué hacemos? Estamos murmurando contra Dios. No contra el pastor, no contra la iglesia, pero es contra Dios. Y Dios lo está escuchando y Dios te está dando cuenta. Y por eso Él permite que pasemos por cosas, para que usted y yo nos demos cuenta lo mucho que necesitamos que Dios nos ayude en esas circunstancias. Ok, dice que los israelitas llamaron al pan que Dios les dio en el desierto, ¿qué cosa? Maná. ¿Qué es eso? Maná, ¿qué significa? ¿Qué es ese? ¿Verdad? A veces Dios hace cosas por nosotros que nos quedamos, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que tú estás haciendo por mí? ¿Qué son? A veces, hermanos, quizás puede ser un poquito extraño para nosotros,
lo fue para el pueblo de Israel. Ellos nunca habían visto esto, caer del cielo y que ellos pudieran cocer tortas y hacer otras cosas. Y Dios les dio esto especial para ellos porque ellos eran su pueblo. Y Dios hace eso mismo por nosotros. Hermano Freddy, a veces Dios hace por nosotros cosas especiales, aumentos, situaciones. Dios permite que hayamos gracia delante de aquellas personas que quizás no pensábamos, pero esas son las cosas especiales que Dios hace por nosotros. Ese es el pan que Dios nos da, hermanos, cosas que no buscamos muchas veces, porque vamos a servir a Dios, aunque las circunstancias no sean las mejores, vamos a seguir, pero Dios, hermano, es fiel y hace cosas maravillosas por nosotros. Ok, la última pregunta dice, la fiesta de los panes sin levadura les recordaba a los israelitas, la manera que Dios los sacó ¿de dónde? ¿De Canaán? ¿De las junglas? ¿O de Egipto? De Egipto. También nos ha sacado de la jungla mucho. Nos ha quitado esa carnalidad que teníamos, ese corazón de bestia, ¿verdad? Y los hermanos dicen, ¿cómo una hermana nos va a llamar así? Pero yo digo, yo también, hermano, Dios nos ha quitado todo eso y Dios nos ha hecho unas ovejitas, nos ha hecho dóciles, que ahora podemos entender, ahora podemos obedecer, ahora podemos callarnos la boca cuando tenemos que callarnos. Antes no podíamos, porque Dios no había hecho esa obra, pero ya Dios la hizo. Así que damos gracias al Señor por eso. Ok, las preguntas de hoy, acerca de la clase de hoy. Hermana Yolanda, bien alto para que se oiga. Dentro de las preguntas que ya leí, hay una, por ejemplo, cuando dice que María danzó, sí, viene a mi mente que en el mundo religioso se usa mucho sí, el danzar. sí. Yo tenía en mi mente esa es la pregunta como cuando David danzó. Sí. Entonces, viene a mi mente, gracias a Dios, que ellos no lo hicieron en una forma carnal. No, claro que Ellos no. lo hicieron bajo la unción del Espíritu. Seguro. Y así mismo lo hizo David Y así también. también eso David es algo que yo tenía en mi mente, que quería tener claro en mi mente, Sí. porque en el mundo, no porque yo creo en eso, pero el mundo religioso hace esa cosa, pero lo hace en la carne. Sí, y lo hace porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No están en verdad y no están en el espíritu de Dios. Entonces se vuelve algo carnal, se vuelve algo no carnal en el sentido porque ellos se están moviendo de una forma que no es adecuada, no lo digo de esa forma, se vuelve carnal porque lo hacen en la carne, no en el espíritu. Pero Dios nos dice, hermanos, a través de su palabra, que personas en la Biblia expresaron su gozo y su alegría por las cosas que Dios había hecho en sus vidas. Y hermanos, nosotros podemos expresar ese gozo que Dios ha hecho en nosotros. Y podemos alabar a Dios, podemos saltar, podemos levantar nuestras manos, podemos glorificar a Dios por esas cosas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y hermanos, eso es lo todo de nosotros. Estas son nuestras fiestas. Si nosotros no podemos expresarlo, hermanos, lo que nosotros, entonces Dios no ha hecho nada de nosotros, pero Dios ha hecho tanto que vamos a alabar y glorificar a Dios y todo, como dice la palabra de Dios, decentemente y en orden, porque eso es lo que pasa. En lugares, personas no lo hacen de una forma decente y no lo hacen en orden, y sobre todo lo que usted decía, no lo hacen en el Espíritu de Dios, sí, que es lo más importante. Lo que está pasando ahora es una cosa que es parte de un show. Sí, seguro. Ellos lo ensayan y tienen un grupo como de un folclore de un país. Van estas niñas, se ponen estos vestidos y lo llevan a todo lugar. Estos días yo vi un show que tenía un predicador en otro país, que es de aquí de Miami, y estaba el grupo de la danza, que estaban supuestamente danzando. Lo que hizo María, Miriam, Sí, David, María.
fue una cosa espontánea Sí. en adoración a En Dios. adoración. No es una cosa de que, bueno, vamos a ensayar para ver cómo sale una danza aquí y a dar Sí, un unos show. brincos y unos saltos para aquí y para allá. No era nada parecido a eso. Sí, seguro. Y hermanos, imagínense por qué María danzó. Imagínense por qué ella adoró a Dios. Esta era una gran victoria. Esto lo leemos aquí en una forma quizás que no podemos, quizás, me incluyo yo también, quizás obtener el cuadro perfecto, hermanos, de lo que Dios hizo. Esa fue una gran victoria. Dios libró a más de 1 millón de personas, casi 2 millones quizás, si contamos las mujeres y los niños. Tantas personas, hermanos, Dios las libró, Dios las sacó de un lugar de esclavitud. Hermanos, claro que van a saltar y a danzar y a hacer todo. Claro, Dios hizo una victoria, Dios le dio a ellos una victoria tan grande y hizo algo maravilloso. Y eso espiritualmente Dios ha hecho por nosotros. Y debemos de expresarle a Dios. Es algo que sale, es espontáneo. Como dice el hermano, no es algo que nosotros lo repasamos o lo ensayamos para mostrarles un show. Hermanos, sale de un corazón agradecido, de un corazón que está, hermanos, tan agradecido por lo que Dios ha hecho. Maravillas que Dios ha hecho en nosotros, milagros, porque la salvación es un milagro, hermanos, y la vida de que ahora nosotros vivimos, nos damos cuenta que no pudiéramos vivir esta vida si no fuera por Dios, por las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que estamos aquí en el libro de Éxodo 17, donde no hay, los israelitas se encontraron que no tienen agua y se encuentran con una tribu, hermanos, que les está trayendo lucha, una gran lucha a ellos por causa de que han llegado ellos al territorio de ellos. El pueblo de Israel se encontró, hermanos, con cosas que quizás ellos no pensaban. Yo pienso, el pueblo de Israel estaba preparado para estas luchas que encontraron. No estaba, yo creo que no. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Yo no creo que el pueblo de Dios estaba preparado. Hermanos, ellos acababan de salir de un lugar donde estaban en esclavitud, de un lugar donde ellos se sentían ahora libres. Lo menos que ellos pensaban, lo menos que ellos quizás querían, era empezar a luchar y empezar a tener problemas y luchas donde estaban. Es que estaban tratando con tantas cosas a su alrededor, ¿verdad? ¿Se recuerdan? No tenían que comer, no tenían que tomar. Y ahora ya Dios les había dado agua allí en Mara, ¿se recuerdan? Después estudiamos que ellos encontraron esas 12 fuentes, ese oasis, y Dios los refrescó, Dios los ayudó. Y después ellos se quejan porque no tienen que comer. Dios les da codornices, Dios le da el maná, ¿verdad? Y Dios le empezó a dar el alimento todos los días y Dios era fiel, pero ellos se encuentran una vez más necesitados de Dios, necesitan agua, algo tan esencial, hermanos, para ellos. Pero además de eso, se encuentran después lucha contra Amalek. Amalek era uno de los nietos de Esaú, descendiente de Esaú. Hermanos, vivían quizás en el desierto, una tribu quizás salvaje, viviendo en este desierto, y se encuentran a un pueblo inmenso. No son cualquiera, ¿verdad? Que quizás estaban amenazando el área donde ellos vivían, pero sobre todo ellos primeramente necesitaban agua. Y vamos a leer el versículo 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová,
y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Hermanos, ¿por qué Dios les hace esa pregunta a ellos? Moisés les hace una pregunta a ellos. ¿Por qué ustedes están tentando al Señor? ¿Es que ellos estaban tentando al Señor? ¿Era la intención, pregunto en esta mañana, del pueblo de Israel, tentar? Hermano, ¿no cree que era la intención? No era la intención de ellos. Okay. Desagradar a Dios. Okay. Pero ellos estaban altercando con el Hijo de Dios, en este caso con el líder. Exacto. Muchas veces, hermanos, nosotros nos quejamos y quizás, yo no digo que lo hagamos verbalmente, pero nos molesta quizás el consejo o nos molesta aquellas cosas que el siervo de Dios nos dice. Y aquí Moisés les dice a ellos, ¿por qué se están molestando conmigo? Yo soy simplemente un instrumento que Dios ha usado para sacarlos a ustedes de Egipto. Y aquí ustedes se encuentran en el desierto, en un lugar donde sí están pasando necesidad. Pero ustedes ya han visto las maravillas que Dios ha hecho en el pasado. ¿Por qué ustedes están tentando a Jehová? Les dice él. Hermano, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, cómo nosotros podemos ofender a Dios y tentar a Dios. Y ahí en 1 Corintios 10 lo dice, que ellos tentaron a Dios, que ellos murmuraron contra Dios. Porque Dios, hermanos, para Dios no era nada imposible. Dios iba a hacer maravillas con ellos, ya los había hecho e iba a seguir haciendo por ellos. Pero la falta de fe, la falta de confianza en Dios, por lo cual nosotros no podemos atacarlos a ellos. Yo pienso, ¿quién soy yo para hablar acerca de estos pobres hombres por lo que estaban pasando? Porque a lo mejor podemos aquí bien sentaditos, bajo aire acondicionado, decir, ay, pero ellos eran unos mal agradecidos, no debieron haberse quejado. Nosotros no estamos en esa situación. Y en menos que eso, nosotros muchas veces nos quejamos. Porque no obtuve lo que yo quería, porque no tengo el trabajo que yo quiero, o porque yo no tengo el carro que yo quiero. Cosas, hermanos, que no tienen muchas veces valor.